Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. Y como ya sabrás, estoy programando todos los algoritmos de Machine Learning desde cero. Eh, Realmente estoy haciendo un curso en Udemy de todos los algoritmos de clustering, de clasificación, de regresión, de redes neuronales. Pero estoy subiendo algunos métodos a mi canal de YouTube. Eh, y bueno, hoy vamos a programar el método de los K-nearest neighbors o los K vecinos más cercanos. ¿Y en qué consiste este método? A diferencia de... Este es un método de clasificación y los otros que habíamos visto hasta el momento pues eh, son métodos de clusterización. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los métodos de clusterización infieren sobre los datos que tenemos cuál sería la mejor manera de separar esos datos. Y por su parte, en clasificación, cuando tenemos claro de qué tipo es cada dato que tenemos, podemos nosotros clasificar nuevas observaciones con respecto a qué tan cerca se encuentra de otras observaciones. Entonces, por ejemplo, el K-nearest neighbors es un algoritmo de votación en el que, por ejemplo, cuando K es igual a 3 quiere decir que este circulito verde es nuestro punto de muestra que queremos predecir. Entonces, cuando K es igual a 3 revisamos los tres vecinos más cercanos y gana la mayoría para la etiqueta del nuevo individuo. Entonces, si este círculo verde consideramos K igual a 3, este círculo verde se va a clasificar como un triángulo rojo. Pero si por ejemplo escogemos K igual a 5, la mayoría pues es el círculo azul, entonces este círculo verde se va a clasificar como un círculo azul. Entonces, esta es la forma en la que vamos a clasificar los datos. Y bueno, voy a introducir un nuevo concepto que es la distancia de Minkowski. Hasta el momento habíamos estado usando solamente la distancia euclidiana, la distancia euclidia, para clasificar nuestros datos. Entonces, aquí está la distancia de Minkowski. Y pues la distancia de Minkowski es una generalización de diferentes métricas. Cuando P es igual a 1, se le llama la distancia de Manhattan. Cuando P es igual a 2, pues es la distancia euclidia, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Cuando P va aumentando, pues la complejidad de la métrica va aumentando también. Y pues podré clasificar nuestros datos de una manera que pues nunca nos esperamos. Eh, y pues bueno, el objetivo del día de hoy es programar el algoritmo K-nearest neighbors desde cero. Y bueno, vamos a darle las librerías que siempre ocupamos: import numpy as np, import matplotlib.pyplot as plt, import sklearn.datasets. Bueno, aquí no, es from sklearn.datasets import make blobs, from sklearn.model selection import train test split. Esto es para separar nuestros datos, esta función. Es decir, vamos a separar nuestros datos en un conjunto de entrenamiento y otros de prueba para ver la validación de nuestro modelo. Y vamos a comenzar por definir la distancia de Minkowski. Entonces Minkowski Minkowski-distance. Pues ¿qué ocupamos para calcular la distancia de Minkowski? Un x1, un x2 y un p, ¿no? El x1 y el x2 son los dos puntos a los cuales vamos a calcular la distancia entre sí, y p es el parámetro libre por el cual vamos a clasificar bueno, vamos a obtener una métrica, ¿no? Entonces vamos a darle return. ¿Y qué vamos a retornar? np.sum de, ya sabemos, de x1 menos x2, todo esto elevado a la p, y luego todo esto elevado a la 1 entre p. Entonces, cuando p es igual a 2, recuperamos el caso de la distancia euclidia, como ya es la distancia con la cual hemos estado trabajando los últimos videos, pero ya tienes un nuevo concepto que es la distancia de Minkowski. Y vamos a comenzar por definir nuestra clase K-nearest neighbors. Neighbors.
Y con esta clase, pues aquí vamos a programar todo nuestro algoritmo. Definimos el método constructor. ¿Cuáles son las variables que necesitamos pasarle a nuestro clasificador para que pueda trabajar? Pues el número de vecinos que tiene que observar, neighbors, la cantidad de vecinos que tiene que observar para hacer una nueva clasificación, el parámetro de Minkowski, pues sí, o sea, ¿a qué es igual el p de la distancia de Minkowski? Pues vamos a declararlo como en 2, la distancia euclídea, como siempre lo hemos hecho. Pero ya podemos después jugar con ese parámetro y ver en qué cambia las clasificaciones, ¿no? Tú lo puedes hacer en tu computadora y ver qué es diferente. Vamos a guardar nuestros atributos. Self can neighbors es igual a neighbors. Self dot Minkowski space es igual a Minkowski space. Y vamos a declarar un nuevo array, una lista de labels, que son las predicciones sobre nuestros datos. Para el método de nearest neighbors solamente vamos a hacer un método que se llama predict y otro que se llama voting neighbors. En el primero vamos a calcular todas las distancias de nuestra muestra con respecto a todos los puntos, y en voting neighbors vamos a asignar las etiquetas. Vamos a definir primero el método predict, al cual le tenemos que pasar x, y y xPredict, donde x es nuestro conjunto de datos y y es las etiquetas de ese conjunto de datos, y x son las nuevas observaciones que queremos predecir acorde a los datos que ya tenemos. Entonces vamos a empezar por así decirlo, el entrenamiento. Entonces, para cada punto en nuestro conjunto de xPredict, es decir, para el conjunto al cual vamos a hacer predicciones, vamos a calcular las distancias. Vamos a generar un array aquí de distancias para cada punto en nuestro conjunto de entrenamiento. Entonces vamos a agregar distances.append, y que vamos a agregar pues la distancia de Minkowski. Entonces Minkowski, mandamos llamar nuestra función Minkowski distance, va a ser entre x1, x2, y el parámetro p va a ser self.Minkowski space. Entonces el Minkowski space nos va a regresar la distancia euclídea, y vamos a agregar todas esas distancias, ¿no? Y pues una vez que tenemos todo esto calculado, pues por lógica, si ordenamos las distancias de la más chiquita a la más grande, las distancias más pequeñas pues son las más cercanas al punto de observación o el punto que queremos predecir. Entonces vamos a crear un nuevo dataset. Bueno, va a ser un subdataset en el que vamos a poner np.bstack. Esto lo que hace es juntar dos arrays. Es decir, tienes un array y otro array y los pegas en un formato de... Bueno, nos va a quedar un vector fila de dos filas, en donde la primera fila va a ser los targets o los labels de nuestro conjunto original, y abajo nos va a quedar las distancias. Pero recordemos que en nuestros modelos nuestros modelos de machine learning queremos siempre vectores fila. Entonces sacamos el transpuesto y ya nos queda un conjunto de n filas, donde n es el número de datos de nuestro conjunto, por 2, que es 2 columnas. Entonces va a ser un array de n por 2. Y queremos ordenar esas distancias queremos ordenar ese array acorde a las distancias sin desordenar los labels. Entonces para hacer esto hay una función en NumPy que se llama np.argshort, pero vamos a hacer esto, dataset np.argsort, ¿de quién? De dataset, pero con respecto a su columna 1. Recordemos que la columna 1 son las distancias, queremos ordenarlo respecto a eso. Entonces ya en dataset están las distancias, los labels, y ordenados con respecto a su distancia, sin haber desordenado los labels, obviamente, ¿no? Y ahora, a partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es calcular los labels. Y para eso vamos a declarar aquí arriba una función de votación. Entonces vamos a declarar def voting neighbors. Es decir, los vecinos van a votar a quién pertenece ese dato.
Es algo muy chistoso porque pues es como es algo democrático, ¿no? Dependiendo de esa vecindad en donde haya cierto número de individuos de uno del otro, pues va a ganar uno u otro. Entonces, ¿qué le tenemos que pasar a voting neighbors? Pues un subconjunto del dataset, ¿verdad? Porque le vamos a pasar los k neighbors más cercanos a esta función. Entonces vamos a hacer el conteo de esos datos que nos pasen, de qué tenemos de cada elemento. Entonces vamos a generar un nuevo array que se llame datacount, va a ser igual a dataset de la fila 0, porque recordemos que en la fila 0 están las etiquetas del conjunto original o del conjunto de prueba. Entonces vamos a declarar esta función unique counts. Es más bien, vamos a utilizar esta función de NumPy que nos hace ya el conteo de las cosas. En otros algoritmos, en otros lenguajes de programación como C++ se utilizan los mapeos para hacer esta tarea, pero pues en Python tenemos esta función de NumPy y los diccionarios que los vamos a estar ocupando para sacar el conteo de cada label que tenemos. Entonces unique counts va a ser igual a np.unique de data count, es decir, de las etiquetas, y vamos a darle return counts como true para que nos regrese también, o sea, en data count nos va a regresar las etiquetas y en counts nos va a regresar cuánto tenemos de cada etiqueta, tal que nos va a quedar así como de las etiquetas 1 tenemos 3 datos de esa etiqueta, de la etiqueta 2 tenemos 5 datos, nos va a quedar 2 listas de ese estilo y eso nos va a servir para retornar el máximo que tenemos de cada cosa, ¿no? Entonces vamos a darle return, vamos a llamar la función max y vamos a crear un diccionario. Tú puedes hacer por separado cada una de estas cosas y probarlas para que entiendas de mejor manera cómo funciona esta parte que voy a escribir, pero vamos a llamar zip, que es para iterar un determinado número de listas con una misma longitud. Entonces este zip me va a iterar sobre unique y sobre counts. Entonces voy a crear un diccionario con clave unique y con valor counts. Entonces va a ser unique counts. Aquí le voy a dar punto items y voy a decirle a max que me los ordene por el valor de los diccionarios. Es decir, recordemos que zip unique counts básicamente es una tupla. Entonces para Python una tupla es mayor que otra si su primer elemento es mayor que el de la otra tupla. Pero aquí queremos ordenarlo. O sea, recordemos que la tupla, el primer valor, es el key del diccionario y queremos ordenarlo por el valor. Por lo tanto vamos a crear esta función anónima. Entonces aquí va a ser igual a lambda x, dos puntos de x1, y simplemente aquí vamos a retornar 0. Es decir, el valor, o sea, de las etiquetas cuál tiene más datos, ¿no? Y aquí estoy viendo que me falta paréntesis, creo. Vamos a darle return a todo esto. Aquí simplemente le estoy diciendo que seleccionamos la clave, ¿no? No el valor. Es decir, del máximo de todo esto, recordemos que nos va a quedar el máximo, que es clave valor, y queremos la clave para etiquetar la nueva observación. Entonces ya que tenemos esta función, entonces vamos a etiquetar cada conjunto en este ciclo. Entonces self.labels _.append. ¿Append de quién? Pues vamos a hacer self.voting neighbors. ¿De quién? Pues del dataset. Ya sabemos que el dataset ya está ordenado, entonces va a ser desde el 0, porque está del mínimo al más grande. Entonces va a ser self.kneighbors. Es decir, le vamos a pasar los k vecinos más cercanos, y aquí se cumple pues el chiste de este algoritmo de clasificación. Hasta aquí es todo el algoritmo de los k nearest neighbors. Y ahora sí vamos a probar nuestro algoritmo. Entonces vamos a declarar nuestro main. Aquí pass. Vamos a ponerle aquí if main. Y bueno, vamos a, como siempre, crear nuestro conjunto de datos con sklearn, con la función makeBlocks. Entonces nclusters va a ser igual a 3. Y yo voy a tener aquí x y yTrue. Para que vean, en este algoritmo sí vamos a ocupar el yTrue. En los algoritmos anteriores no habíamos estado ocupando yTrue, pero en este sí va a ser necesario. Entonces yTrue es igual a makeBlobs
con un número de muestras, n samples va a ser igual a 100, centers va a ser igual a n clusters, cluster std es la dispersión de los datos, le vamos a poner de 1.2, random state igual a 3. De esta manera ya tenemos nuestro dataset y vamos a hacer el split de nuestros datos. Para hacer el clúster, es decir, para hacer los datos iniciales, y luego con xtest son con los cuales vamos a agrupar esos datos a los datos que ya tenemos. Es decir, vamos a hacer la clasificación. Y esta es clasificación por votación. Entonces vamos a generar xtrain, xtest, ytrain y ytest. Esto va a ser igual a train test split de x y de ytrue. El tamaño de nuestro conjunto de validación test size va a ser igual a 0.25, es decir, de cada 100 de nuestros 100 datos, 25 van a ser de prueba y los otros 75 van a ser de entrenamiento como tal, ¿no? Con un random state de 1 para que nos siga generando las mismas muestras en otras pruebas. Y ahora sí vamos a declarar nuestro modelo. Entonces vamos a generar model es igual a k-nearest neighbors. Y bueno, aquí vamos a hacer k-neighbors. Va a ser igual a 5. Vamos a ver los 5 vecinos más cercanos para clasificar nuestros datos. Y el Minkowski space es igual a 2. Y labels, una vez que ya... bueno, aquí vamos a hacer también model.predict. Y recordemos que le vamos a pasar xtrain, ytrain y xtest. Porque lo que vamos a predecir son ytest, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner ytest es igual a model.labels. Y bueno, ya teniendo esto, pues ya lo demás es solamente graficar. Vamos a hacer plt.style.use classic. Me gusta ese estilo de gráfica. Vamos a darle plt.scatter. Vamos a graficar por separado nuestro conjunto de entrenamiento contra el conjunto de prueba. Y bueno, va a ser xtrain de las x, xtrain de las y, con un tamaño de 100 y el color va a ser igual a ytrain. Y vamos a graficar plt.scatter de xtest de las coordenadas en x son la columna y, las coordenadas en y son la columna 1, entonces xtest de 1 con un marcador de 100 y el color C va a ser igual a ytest porque son los que nos predijo, ¿no? Nada más que ahora estos lo voy a poner marker igual a la estrellita. Entonces de esta manera los que son estrellita ya sabemos que son los datos que predijo el modelo y vamos a ver cómo es la clasificación de esto. Vamos a correr nuestro programa y vemos que los datos iniciales son los círculos y los datos que predijo el modelo son las estrellitas, y vemos que está haciendo bien la clasificación, ¿no? O sea, podríamos correr el accuracy del modelo, ver cuántas veces se equivocó, ver cuántas veces lo hizo de forma correcta, porque de nuestro modelo original tenemos las etiquetas de todo el conjunto, incluyendo de los de prueba, y ver pues cómo es que funciona este modelo, ¿no? Y después haré otro video de modelación de modelos de Machine Learning, pero pues veamos que de momento los clasifico de forma correcta, ¿no? Se ve muy bien cómo los reparte y cómo los introduce al clúster. Bueno, al clúster como tal, los está clasificando en cada clúster. Y bueno, esto sería todo el algoritmo de k-nearest neighbors. Espero que te haya gustado. Y ya sabes que el repo lo encuentras en la descripción y nos vemos hasta el siguiente video.